Muy buenas tardes, chilenos, chilenas. Un gusto estar con ustedes en esta tarde, 18 del 3 del 2021. Para mí es un agrado poder iniciar este conversatorio y entrevista que vamos a tener a continuación. Mi nombre es Felipe Montesinos, soy estudiante de licenciatura en Historia, habitante de la comuna de Colina, parte del Distrito 8, y junto a Pablo Aravena del Mar estaremos entrevistando a una de las candidatas a ser parte de la Convención Constitucional en este proceso constituyente que estamos experimentando desde ya el año pasado, durante este y el próximo año también. Comentarles que nosotros somos parte de Radio Cordillera, una radio virtual que se ha fundado hace muy poco y que en este momento tiene como proyecto hacer una serie de entrevistas, conversatorios y debates con los candidatos constituyentes, tanto el distrito número 15 como el distrito número 8. Así que cedo la palabra en este momento al señor Pablo Aravena del Mar. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias Paulo y Felipe, un gusto estar con ustedes hoy y bueno, un saludo a todas las personas que siguen vuestro canal y que se informan con ustedes. Creo que es una tremenda plataforma de gente joven que tiene esa iniciativa de informar, porque yo siento que es muy importante, o sea, parte de la democracia es que también todos votemos informados e informadas. Así que Así un gusto es. estar con ustedes. Muchas gracias, Damaris. Vamos con la primera pregunta entonces. Una pregunta Ya. bastante simple. ¿Por qué quieres ser constituyente? ¿A quién busca representar como constituyente? ¿Y por qué optó por hacerlo desde la posición de independiente? Ya, muchísimas gracias. ¿Por qué quiero ser independiente? Yo siempre he sido una mujer muy activista, ya ligada a los procesos sociales, desde muy chiquitita, y yo creo que ahí también, creo que el ajedrez formó un poco mi personalidad, de una persona muy analítica, muy crítica, y ya cuando estudiaba en el Liceo B14 de Rengo, de la comuna de Rengo, fui dirigente pingüina en la revolución del año 2006. Por lo tanto, siempre he estado muy alerta, muy organizada. Luego, desde el estallido ya y previo, estaba ya participando en algunos cabildos en relación al mundo del deporte. Obviamente, yo soy presidenta de la Federación Nacional Deportiva de Ajedrez también y de la Asociación de Mujeres Ajedrecistas, que es AGFEM. Y desde AGFEM nos planteamos siempre desde una posición mucho más política, reivindicando también el rol de la mujer en el deporte y en todos los espacios. Así que siempre he tenido como este bichito, ¿no? De estar ahí participando de todos los eventos sociales, levantando la voz. Y además siempre he sido representante de mi comuna, de mi región y de mi país. Entonces sé lo que es llevar esa mochila de ser representante de la gente y en esta oportunidad de ser la voz, po, y de responder a esa responsabilidad que es súper grande, que es tremenda. Y además, debo contar algo ahí más a nivel personal, yo estudié Derecho en la Universidad de Chile, en todo ese proceso de estudiar una carrera, perdón, ese fue el mío, perdón. Estudiar esa carrera me fui dando cuenta de las deficiencias que teníamos en Chile, porque había muchas cosas que a nivel legal no se podían cambiar precisamente por esto tan famoso que escuchamos, ¿cierto?, miles de veces, que es inconstitucional. Y ya siendo representante de Chile en el extranjero, fui contrastando realidades con diversos países del mundo y me iba dando cuenta que lamentablemente estábamos demasiado mal en nuestro país, demasiada desigualdad, falta de oportunidades. Y bueno, ahí yo creo que me terminé de convencer, te estoy hablando del año 2012 aproximadamente, que la constitución hecha en dictadura no respondía a las necesidades de la gente, sino a las necesidades de unos pocos.
Así que nada, me pongo a disposición ahora con mucha esperanza y también con esta mochila de representar a la gente hace muchísimos años en esta zona. Mm. Damaris, cuéntanos un poco sobre... Y lo del independiente, perdona que te ¿Ya? interrumpa, pero Adelante. yo pensé en algún momento ir independiente, viste que aquí hay como varias listas, Así los es. independientes, que después hay una agrupaciones, o listas de independientes. Yo en algún momento, y de hecho cuando ya participé en la franja, yo participé con AGFM en la franja televisiva del apruebo, me empezaban a preguntar algunas organizaciones o partidos políticos si es que hacíamos algo en conjunto. Yo soy una convencida también quizás por mi mentalidad de estratega, ¿no? Que en este proceso era importante llegar con algún marco de unidad grande, las personas que votamos a prueba, porque lamentablemente lo que vemos es una dispersión demasiado grande entre las personas que votamos a prueba y los grupos políticos, las organizaciones sociales, incluso el mundo independiente. En cambio, solamente una fuerza de las personas que votaron rechazo, ¿no? Que van en una lista muy potente. Por ejemplo, en nuestro distrito, en el distrito 15, vemos que hay 40.000 aproximadamente personas que votaron rechazo y 190.000 que votaron apruebo, y las 190.000 van divididas como en 6 listas, ¿me entiendes? Yo me puse a disposición de la unidad en ese sentido y por eso voy independiente en el Pacto Apruebo Dignidad, donde nos sentamos en la mesa algunos partidos políticos, organizaciones sociales y gente del mundo independiente. Eso. Muchas gracias, Damaris. Cuéntanos un poco de las propuestas en particular, en concreto, que tienes como candidata. ¿Cuáles son esas propuestas, proyectos y objetivos que buscarías defender como representante de este distrito? O, planteada de otra forma, ¿cuáles son los puntos que sientes que son intransables y que deben quedar estipulados en una nueva constitución? Bueno, yo creo que acá no es solamente lo que pienso yo, sino el sentir general de la ciudadanía, lo que ya desde las manifestaciones en las calles, ¿cierto? Todos y todas estamos ahí diciendo constantemente, que son un montón de cosas. Yo igual tengo ejes fundamentales en mi programa que pueden seguir y leer completo en damarisconstituyente.cl, pero, y los definiría en tres cuestiones que son súper globales, pero que precisamente dentro de sí hay muchísimas cosas, ¿no? Lo primero es la igualdad, que tiene que existir una igualdad sustantiva, ¿ya? Nosotros sabemos, en la actual Constitución, por ejemplo, el artículo número 1 dice, todas las personas son iguales, pero vemos que eso no existe prácticamente. La igualdad en Chile es un concepto, no sé, que se adecúa a las condiciones que vive cada uno, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, cómo hemos tenido últimamente noticias lamentables de gente que cometió algún delito y está preso un ratito y luego sale, pero que los presos políticos, por ejemplo, de la revuelta, que no han tenido prueba alguna, llevan más de un año encerrados o encerradas, y no hay ninguna prueba, o sea, están en prisión preventiva, ¿no? Es terrible, porque ciertamente la justicia no funciona para todos de la misma manera. Entonces la igualdad, y también haciendo énfasis en la no discriminación hacia la mujer, ¿no? En avanzar en una perspectiva de género que incluya en nuestro país a las mujeres, y por ejemplo ahí avanzar en reconocer el trabajo doméstico, que es algo que no existe en nuestra legislación. Las mujeres muchas veces dicen que están en la casa sin trabajar, pero la verdad es que trabajan todo el día en la casa. Y tenemos que avanzar en esa perspectiva, incluir la paridad, por ejemplo, en muchos puestos que se escogen o que trabajan en distintos sectores administrativos del Estado. Y por supuesto también en este mismo concepto de la igualdad, reconocer a los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derecho, que en nuestro país también no existe, se reconocen hoy en día como objetos de cuidado, y estamos demasiado lejos de lo que está pasando en el resto del mundo en temas de protección de la infancia. Por eso tenemos los resultados lamentables en nuestro país con violación a los derechos del niño y la niña, ya que esos son los últimos informes a nivel internacional que se han hecho desde la ONU a distintas organizaciones, entes de protección de la infancia, nos reconocen como un Estado que vulnera constantemente los derechos del niño y la niña. Y bueno, desde ahí ese es el primer eje. El segundo es pasar de un Estado subsidiario, que es el que tenemos hoy en día en nuestro país, a un Estado solidario que garantice mínimos derechos, ¿no? Garantías mínimas, digamos, en pensiones, en salud, en educación, que son los derechos sociales que todos y todas queremos que
se regulen mejor y que alcancen, ya que no exista tampoco esta desigualdad que vivimos tanto en nuestro país. Yo creo que en eso estamos todos muy de acuerdo, ¿ah? Cuando estoy en la calle, converso con la gente, lo primero que me dicen, ya, si usted dice que no más AFP, voto por usted. Si usted dice que están muy atentos al tema de los derechos, y el tercer punto que tiene que ver con la organización, o sea, con la parte más orgánica de la Constitución, es avanzar en un país descentralizado, porque las regiones siempre hemos estado mucho más olvidadas, no tenemos autonomía. Bueno, por ahí hay hay algún tipo de autonomía política, pero es muy poco. Hay que avanzar en instaurar un Estado más regionalista, y también, por supuesto, en descentralizar económicamente el país. A nosotros nos pasa mucho, sobre todo en nuestro distrito, y yo creo que en muchas otras regiones, que somos explotadas, pero que luego todas las empresas tributan en Santiago, y no vemos mucho de esos recursos, y bueno, es todo un tema. Así que avanzar en la descentralización tanto política como económica, para que nosotros podamos tener realmente autonomía, y dentro de esta descentralización también avanzar dentro de las propias regiones, ¿ah? Incorporar a las localidades en las tomas de decisiones comunales, por ejemplo, que también pasa poco. Así que esos son mis 3 ejes de campaña, pero como les digo, les invito a revisarlo completamente, el programa y el trabajo, en las redes sociales, Damaris Constituyente generalmente me llamo, y en damarisconstituyente.cl, que es la página web donde están todas las propuestas, ¿ya? Pero son muchas cosas, y yo creo que nada es transable, ¿ah? Por ejemplo, el tema del agua, que es algo súper fundamental en nuestra zona, tampoco es transable. Me acordé de eso porque el otro día vi una entrevista donde una candidata decía efectivamente que el agua debía ser un bien transable, y yo creo que no. O sea, el agua tiene que instaurarse como un derecho, como un bien de uso público, y no jamás como un objeto de consumo, porque si no, el día de mañana fácilmente nos podrían estar vendiendo el aire. O sea, así vamos avanzando. De todos los puntos que has mencionado, bueno, hay varios que sería bastante interesante ahondar, pero obviamente por asuntos de tiempo voy a tomar solamente Sí, algunos. Por ejemplo, el asunto de la descentralización. Tú misma lo has dicho, ¿verdad? Chile como país centralista es bastante complejo porque es centralista en diferentes escalas. Es centralista a nivel nacional como local. Y también en el sí, caso de nuestro distrito es un ejemplo porque, digamos, la ciudad de Rancagua como ciudad capital de la región también absorbe muchos recursos y actividades de diverso tipo en comparación con otras comunas aledañas como por ejemplo Granero, Olivar, Requinoa. Entonces, cuando hablas de avanzar a un país descentralizado, ¿cómo avanzamos a ese país descentralizado? ¿Cuáles son los métodos, digamos, y cómo esa descentralización puede quedar estipulada también en la Constitución? sí. Mira, yo creo que es verdad lo que tú dices. Yo lo viví en primera persona en- con Rosario, pues imagínate que es un pueblo súper pequeño, eh, una localidad de la comuna de Rengo, y que cuando era pequeña, bueno, había una escuela, sí, que éramos poquitos alumnos y alumnas, pero todo era muy ajeno. De hecho, mi infancia también fue muy burbuja, ¿no? No me enteraba de ciertas cosas que pasaban en el país, que yo creo que está bien igual, porque me parece insólito que cuando vaya en un colectivo por Rengo me esté enterando que hay un taco en Providencia, que yo siento que es como que las regiones estamos mucho más atentos de lo que pasa en Santiago, que Santiago atento de lo que nos ocurre en regiones, ¿no? Que es parte de un centralismo brutal que vivimos en el país. Y por eso, por ejemplo, yo planteo que las localidades tengan órganos, que tomen decisiones, que participen. Por ejemplo, avanzar en algo que sería un símil a lo que es el consejo hoy en día, pero que sea deliberante también, ¿ya? No solamente de opiniones, ¿ya? Y se podrían ser como asambleas territoriales. Y creo que es súper importante, ¿ah? Porque al final hoy en día las localidades se sienten muy abandonadas, y se nota mucho en todas estas implementaciones. Por ejemplo, cuando se hace una, no sé, una cancha, una piscina, y yo pensando en el mundo del deporte, obviamente, que es mi área, siempre se colocan en los centros de las capitales, por ejemplo, regionales, o en la comuna, Mm. pero las localidades quedan completamente abandonadas en implementación, y etcétera. Y otro punto que yo creo que es importante es, por ejemplo, cómo nosotros vemos la agricultura, que se relaciona mucho, porque acá casi todas las zonas, las localidades tienen que ver con
familias campesinas que están haciendo ahí soberanía en distintos sectores del distrito, ¿no? A nivel geográfico, y tenemos que avanzar ahí, por ejemplo, a un desarrollo campesino integral, donde, por ejemplo, les cubramos salud, educación, conectividad, información. Muchas veces nosotros vemos que el mismo Estado financia a la gran agricultura, investigando para esos grandes agricultores, pero no para los pequeños campesinos y campesinas. Entonces creo que hay muchas cosas que podemos incluir como principios en la nueva Constitución y que luego sea materia de ley, obviamente. Hay muchas cosas que no pueden ingresar directamente a la Constitución porque es marco teórico, ¿no? Pero sí, si están instaurados ahí, luego nosotros podemos ir a materias de ley y avanzar correctamente en todas estas temáticas, pues. Mm, Sí. Y lo otro que es importante también son los mecanismos de participación ciudadana, ¿ya? Para que, bueno, que es algo que hay que incorporar, yo claro. siento, En, que no están incorporados o están en algunos puntos, pero tenemos que avanzar más en eso, como en democracia directa. claro. Y, ¿Qué y, mecanismos y se pueden implementar para tener esa democracia directa? pucha, hay muchos. Por ejemplo, está la iniciativa popular de ley, que ahora está incluida, pero tiene mucho sesgo, es muy complejo. El poder de veto, por ejemplo, los referéndum revocatorios. Nosotros tenemos un presidente hoy en día que tiene ¿en cuánto va? Como en 7, 5% de aprobación en nuestro país con estudios, o sea, con investigaciones internacionales que han dicho que en los últimos meses se han violado sistemáticamente los derechos humanos. Tendríamos que haber en algún momento hecho un referéndum revocatorio, ¿no? Es increíble que no haya pasado nada. Y siento que a veces es importante estos mecanismos porque eh, muchos entes políticos, cuando ya asumen su cargo, se olvidan de la gente y le responden más a las personas que financiaron la campaña política que a los mismos ciudadanos y ciudadanas. Eso no puede seguir pasando y es lo que muchas veces, esto ya lo he escuchado mucho últimamente en la calle, ¿no? La gente está muy desesperanzada con los partidos políticos, con las personas del mundo político, y es porque cuando ya son electos se olvidan. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de decir, oye, de evaluar a nuestros representantes. Así que, bueno, son varios mecanismos que de hecho yo los incorporo ahí en el programa y también pongo ahí un segundo punto que es la Defensoría del Pueblo, que tiene también una estricta relación con la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, o con que las personas seamos escuchadas y tengamos un acceso más directo, ¿no? Por ejemplo, a presentar algún recurso en los tribunales de justicia, que no dependamos de órganos intermediarios en el fondo. Eso. Considerando que esta propuesta de implementar referéndum revocatorio lo que busca en el fondo es superar una crisis de representatividad y así los gobernantes, digamos, democráticamente electos respondan efectivamente a sus votantes, ¿estos referéndum Sí. revocatorios se aplicarían o buscan aplicarse exclusivamente al presidente de la República o podrían ser también aplicados, por ejemplo, al Congreso? Yo creo que tendríamos que avanzar en que fuese para todos iguales, ¿ya? De todas maneras, eso tendremos que sentarnos a conversarlo en la en la Claro. convención, ¿no? Es una propuesta que, bueno, a mí de hecho me lo preguntaron en CNN si estaba de acuerdo y creo que fui la única que dijo que sí, o por ahí otro de los candidatos no respondió, pero el otro dijo que no. Entonces siento que va a ser un punto conflictivo porque hay muchas personas que piensan que cuando uno vota, ejerce solamente su derecho ciudadano, Mm, ¿no? Y que luego el representante puede hacer lo que quiere. Yo creo que no, que nosotros siempre, los ciudadanos y ciudadanas, tenemos que estar alerta. Y si no nos gusta el trabajo que están haciendo, bueno, el poder de, oye, ¿qué pasa en las organizaciones pequeñas, ¿no? Nosotros en los clubes deportivos, en las federaciones, existe lo que se llama el voto de censura de la asamblea, porque no tenemos que olvidar que el poder soberano siempre es de la asamblea, en el caso de los clubes, por ejemplo, y de nosotras, las personas, los ciudadanos, en el caso de un estado o una nación. mm. Y ya para terminar este tema de la democracia directa, recuerdo que en nuestro último invitado, Tomás Guevara, nos decía que él, mientras tanto durase todo el proceso constituyente, estaría levantando cabildos y distintas instancias Sí, para que pudiese, en el fondo, realmente instalar las demandas ciudadanas en la constituyente. En tu caso, Damaris, ¿también harás las mismas iniciativas o similar? sí, sí, yo creo que, bueno, yo fui de las personas que puso AC en la papeleta, confiaba en que pudiese ser una asamblea constituyente,
Em, Creo que lo más responsable es que cuando uno ya sea electa o electo, o quien sea electo y electa, tenga ese arraigo territorial y esa conexión territorial. Creo que lo más idóneo podrían ser asambleas territoriales o con las juntas de vecinos. Y sin ir más lejos, o sea, yo hoy en día estoy preparando más programas después del 11 de abril, donde tengamos conexión constante con las personas, si es que quedo electa, ¿no? Si es que salgo electa. Porque yo siento que eso es lo más importante. ¿Ah? Los actuales parlamentarios, por ejemplo, que yo entiendo que duran más años, más tiempo en el cargo, tienen lo que es la semana distrital, que es mantenerse en contacto con la gente. En la convención creo que es mucho más importante incluso porque es un periodo que es verdad, es acotado, son 10 meses, pueden ser 12 meses en caso de que se alargue, pero es una decisión tan importante lo que quede plasmado ahí en la nueva constitución que nos podría acompañar muchos años. Entonces, siento que esa conexión con las personas hay que ver la manera de hacerla. Yo propongo asambleas territoriales donde las personas estén constantemente entregando su voz, dirigentes o quienes sean. Muchas gracias por la respuesta. Voy a hacer una última pregunta para luego darle el pase a Felipe. En una entrevista que vimos en Cooperativa, sostuviste que a los políticos les hace falta visión de tablero, ¿ya? En lo cual Uy, esa personalmente, fue hace años. claro, sí, exactamente, estuvimos ahí Sí. investigando y en lo personal estoy de acuerdo, le hace falta visión de tablero, ya que por lo menos con Felipe hemos hablado respecto a nuestro régimen de historicidad presentista, que permea no solamente en la casta política, sino también en nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Como en nuestra idiosincrasia moderna, no solamente como país, sino también como mundo. Y para no dejar a nadie afuera de esta conversación, cuando hablamos de presentismo, hablamos cuando nos referimos a cuando nuestro horizonte de expectativas se ciñe solamente al presente, sin tener entonces un horizonte aperturado al futuro. Considerando que tú como ajedrecista seguramente sí cuentas con aquella visión de tablero, ¿verdad? ¿Cuáles consideras que son los puntos fundamentales que deben ser tratados y estipulados en la Constitución para construir un país con visión de futuro y así evitar un no lo vimos venir como sí se dio mucho luego del 18 de octubre? Claro. Bueno, esa entrevista efectivamente la vi hace un tiempito atrás en Cooperativa. Yo siempre he pensado que Chile, y bueno, el Estado, ¿no? Es muy reaccionario. Siempre ocurren las cosas, ¿no? Y hacemos algo. Se nota en lo que mencionaba al comienzo, esto de, por ejemplo, que no consideramos a los niños sujetos de derecho. ¿Qué sucede con eso? Que tenemos un Estado que solamente se involucra, ¿no? Cuando los niños y las niñas ya han sido vulnerados. Por eso tenemos un CENAME, ¿no? Un centro que ya ve a los niños que ya generalmente sufrieron algo que es irreversible, que por muchas terapias y todo, o han vivido vulneración que incluso le ha afectado a nivel cognitivo. Entonces, es increíble cómo no tenemos esta visión a futuro. En el ajedrez le llamamos profilaxis. Anticiparse al plan del rival o a lo que pueda suceder en el tablero. Y lo otro que yo creo que tiene estrecha relación es que realmente la élite política o las personas que están hoy en día en cargos políticos no tienen conexión con la realidad, ya que es algo grave, pero cierto. O sea, hoy en día cuando tú le preguntas incluso a políticos, y hay entrevistas que están en televisión donde le han preguntado el kilo de pan y te responden barbaridades como 300 pesos. O les preguntas el valor del pasaje en metro y te dicen 200 y tantos pesos. O sea, una desconexión de la realidad que es parte de lo mismo, ¿no? Que quienes hoy gobiernan son élites políticas que han estado muchos años viviendo de la política y de nosotros, ¿no? De la ciudadanía en general. Y esto de mirar al futuro, yo creo que incluir, por ejemplo, lo que mencionaba respecto a los niños y las niñas, es avanzar hacia un Estado que realmente piense ahora un sistema de protección en la infancia integral. Y eso lo podemos aplicar a un montón de cosas. Por ejemplo, en el tema medioambiental, el otro día me lo preguntó, de hecho, alguien en Twitter, ¿eh? Era como ¿cómo avanzamos precisamente en esto, de mirar hacia el futuro? Y yo planteo que se incorpore el principio de responsabilidad intergeneracional.
¿Están ahí? Perdón, creo que se fue brevemente la Sí, conexión, pero, eh, volvimos. pero volvimos, sí, ahora sí volvimos. Ya, ¿en qué parte quedamos? Cuando yo les comentaba, Quedaste, o por lo menos eso fue lo que yo escuché cuando hablabas de, ¿sí? digamos, la proyección al hablar de los derechos de los niños, por ejemplo, de que esos derechos estén incluidos. Claro, por ejemplo, eso nos va a permitir, te fijas que incorporar eso, que es algo que está en los tratados internacionales, ¿cierto?, de los derechos del niño y la niña, nos va a permitir mirar hacia el futuro y avanzar en un sistema de protección de la infancia integral que no solamente estemos reaccionando cuando un niño y una niña ha sido vulnerado, sino que anticiparnos, porque ahí nosotros incorporamos, por ejemplo, el sistema de salud, incorporamos capacitación para padres y madres, que se sienten que no tienen la capacidad para cuidar a sus hijos e hijas. Entonces estamos haciendo prevención constantemente. ¿Te fijas? Va a ser Así un es. sistema que puede funcionar, pero solamente si tenemos incorporados los derechos del niño y la niña, porque luego nosotros podemos incluir recursos en eso y programas, obviamente, políticas públicas, etcétera. Entonces, un punto, por ejemplo, y eso es aplicable en distintas áreas. Yo te comentaba ahora que antes que se cortara, o cuando se cortó, que también tiene relación, por ejemplo, con el impacto medioambiental. Y que hace unos días alguien me lo preguntó por Twitter, parece, y yo decía, incorporemos el principio de responsabilidad intergeneracional, ¿ya? No sé si ustedes lo conocen, pero en temas de medio ambiente quiere decir, yo siempre lo digo como con una frase, ¿no? Plantemos árboles, plantemos árboles hoy que den fruto mañana. Y siempre estemos pensando en esa lógica, ¿no? Porque quizás nosotros hoy estamos haciendo abuso, ¿no?, de un sistema extractivista, pero ¿qué va a pasar con las generaciones venideras? Se van a topar a un mundo que no van a tener recursos para explotar primero, que por lo tanto no vamos a recibir recursos, ¿no? Hoy en día sabemos que el sueldo de Chile es la minería, por ejemplo, bueno, y la agricultura, eh, y, pero estamos entregándole, ¿cierto?, un ambiente absolutamente contaminado, y bueno, en nuestra zona lo vemos, es terrible. El último informe respecto a contaminación relacionada con la agricultura el año 2011 entregó índices fatales en temas de contaminación de lo que estamos respirando. Ya sabemos en esto de las malformaciones congénitas que vivimos en nuestra zona. Por lo tanto, la contaminación está en todas partes y es porque no estamos pensando en un desarrollo sostenible y sustentable, y en ese sentido hay que incorporar en una, en una nueva constitución esto de compensar, reparar y restaurar, que es importante, porque hoy en día solamente se ocupa el compensar. No sé si ustedes Normalmente hoy en día se presenta un proyecto a nivel ambiental y la gente y las empresas solo compensan, pero pueden compensar de distintas maneras, y después igual dejaron la escoba. Pero es importante, yo creo, estas dos palabras finales, reparar y restaurar, para que pensemos en las generaciones futuras. Y bueno, así en distintas temáticas, yo creo que es importante precisamente este concepto que nosotros en la ajedrez le llamamos profilaxis y que en la política tiene que estar incorporada. Y otro punto que creo que es muy importante en esto es obviamente la educación y la ciencia, que las tenemos muy abandonadas en nuestro país. Yo ahí estoy haciendo un programa con el profesor Massa, se llama Peones al Poder. Lo hicimos, creo que ayer o anteayer. Entrevistamos, de hecho, a un astrónomo, doctor en Harvard. Estamos tratando de tocar temáticas de la ciencia y la educación, que obviamente creo que son pilares fundamentales para que seamos realmente un país desarrollado y que piense en el futuro, con vista siempre al futuro. Sí. Muchas gracias, Damaris. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Felipe para que pueda hacer las preguntas correspondientes. Gracias, Paulo. Felipe. Gracias, Pablo. Nada, comentar, bueno, este carácter profiláctico me recuerda un poco a las lecturas que hicimos con Pablo en nuestros cursos de Maquiavelo, cuando veíamos esto del carácter de un buen príncipe, de un buen líder político, era que tenía que anticiparse al infortunio, a la tempestad. Me parece muy significativo eso porque, como bien comentaba Pablo y Damari, lo que se ha venido presentando en la política, contemporánea es este carácter fraccionario a la tempestad y muy contingente, o sea, políticas de corto plazo, duraciones de gobierno, para qué decir, en nuestro caso, en nuestro país, de muy corta duración,
y que nos generan un proyecto a largo plazo con visión de país, con visión de conjunto. Así que, bueno, buen punto ese del carácter profiláctico, ojalá que lo integremos para el bien de presente y futuras generaciones. Ahora yo, analizando un poco la entrevista, lo que ha preguntado Pablo, lo que has comentado tú, Damari, y también tu perfil como candidata, tu biografía también como persona, como ciudadana, yo creo que hay como 3 puntos base. Está tu carácter en cuanto al ámbito de tu estudio en Derecho, tu proyecto ahora político para ser parte de la Convención Constitucional, y también tu carácter en el ámbito del deporte. Y esta pregunta creo que integra estos 3 puntos. Bien sabido es que en la Constitución, el deporte propiamente tal, la Constitución actual, no está consagrado de manera expresamente, y la única alusión está en el artículo, creo, el 118, y que señala que las municipalidades podrán, voy a citar esto, artículo 118, podrán, para el cumplimiento de sus fines y con el objetivo de promover y difundir el arte, la cultura, el deporte, construir o integrar corporaciones o fundaciones de derechos privados sin fines de lucro. O sea, ese puro apartado habla del tema del deporte y también del arte y la cultura. O sea, para que nos veamos, para que analicemos como la perspectiva de esa Constitución del 80 en un proyecto neoliberal, lo que se le da al espacio al arte, la cultura y el deporte es mínimo. Y podemos entender que que las distintas municipalidades del país, aparte, reciben un aporte económico diferenciado. No todas las comunas en Chile reciben el mismo ingreso, y por tanto, ese mismo ingreso diferenciado, desigual, influye en el apoyo que reciben la gente que está en el ámbito de la arte, la cultura, y para qué decir en el deporte. Recordados el caso, estábamos hablando hace poco con Pablo de Tomás González, que en el año 2009 tuvo que mendigar, y lo voy a decir con mucho respeto a Tomás, mendigar un apoyo económico a Leonardo Farca para su preparación en los Juegos Olímpicos del año 2012. Leonardo Farca al final entregó un dinero, y este muchacho ganó un montón de títulos, medallas y etcétera en los próximos años de su preparación. Así evitando incluso que el muchacho Tomás González pudiera representar a otro país como Cuba, Estados Unidos, que a sabiendas de que esto entregan más aporte y apoyo a los deportistas. Sí. En este sentido, y de tu posición de deportista, con una perspectiva regionalista contra la centralización del país y candidata a la Convención Constituyente, ¿podría una nueva constitución amparar y mejorar las condiciones por las cuales practican, entrenan o ejercen su profesión nuestros deportistas, tanto a nivel central como la capital, como también a nivel regiones? Sí, gracias Felipe. Efectivamente, todo lo que mencionaste, yo ya lo habíamos reflexionado en nuestro equipo de programa. Es increíble porque lo que tú mencionas, que el deporte efectivamente aparece solamente una vez en la Constitución del 80. Bueno, que tenía modificaciones, pero le llamamos la Constitución del 80. Y justamente en este apartado, ¿no? En estos artículos en donde habla de las municipalidades. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando el año 2006 nosotros luchábamos en la Revolución Pingüina, era para acabar con la municipalización en el tema de la educación, ¿cierto? Porque se da la misma desigualdad. En el fondo solo se profundiza la desigualdad cuando le dejamos a las municipalidades que se encarguen de derechos tan básicos y elementales para el desarrollo integral de una persona, como lo es la educación en primero, y qué importante, y el deporte, ¿ya? Nada más cierto, y por eso quiero hacer énfasis en que eso se tiene que acabar y que debemos consagrar al derecho al deporte como un derecho fundamental. Esa es mi propuesta, que bueno, está recogida en muchas constituciones a nivel mundial, y que lógicamente eso nos va a ayudar también a promover y garantizar el deporte en igualdad de condiciones para todas las personas, y que no dependa, como bien lo mencionaba Felipe, que un niño nació en Vitacura o en Las Condes, a que un niño o una niña nació en Rosario, en Rengo o en Coinco. Porque es una locura, o sea, nosotros vemos como, por ejemplo, en el Parque Araucano, no sé, hay un tremendo parque que tiene canchas de tenis, unas canchas de fútbol, de básquetbol, y las personas tienen acceso incluso a hacer deporte en un lugar maravilloso, rodeado de árboles, seguro,
¿cierto? Y es algo público, es algo que le pertenece a la municipalidad. En cambio, vámonos a ver comunas nuestras, ¿no? Coinco, Requinoa. Hay algunos, sí, hemos avanzado efectivamente, pero las diferencias son notables. Entonces, reconocer primero al deporte como un derecho fundamental y esto le otorgará un nivel de priorización, ya de importancia, para que podamos avanzar en la igualdad sustantiva en el tema del deporte. A mí me toca porque nosotros cuando ya comenzó toda la revuelta social, nos sentamos en cabildos, me toca, y siempre a veces me quedo como con mitad de la frase, ustedes me tienen que avisar. Me toca mucho lo que mencionabas de Tomás González y que también algunos años atrás yo lo comenzaba con Crystal Kovrich, por ejemplo, una destacada nadadora de nuestro país que después se tuvo que ir y ella entrenaba en Argentina, porque acá no tenía las condiciones para dedicarse a su deporte luego de haber sido medallista para nuestro país. Hoy en día yo creo que sí han cambiado ciertas cosas también porque la percepción del deportista a nivel cultural es otra, ¿ya? Yo siento que hoy en día los ciudadanos y ciudadanas valoramos a nuestros deportistas. Antes eran ciertos deportes o un deporte y hoy en día son la mayoría, ¿no? Por lo tanto, eso creo que ha mejorado, pero sí, por ejemplo, en el cabildo que tuvimos, nosotros nos sentamos en un cabildo, todos los presidentes de federaciones, a tocar distintas temáticas respecto al deporte, porque hoy en día ser deportista en Chile no es una opción, ¿ya? Tú tienes que ser deportista, pero además tienes que hacer algo, y eso otro se transforma realmente en tu profesión, ¿ya? A mí me tocaba en la calle, o sea, las personas cuando tú te presentas como ajedrecista, tetracampeona chilena de ajedrez, hay algunos, no muchos, la gran mayoría ya con eso le basta y cree que es tu profesión, pero hay personas que dicen, pero ¿y qué estudió? Y, y entonces a mí me sorprende porque no sé si eso se lo preguntarían, por ejemplo, a Alexis Sánchez, ¿no? ¿Qué estudió? Porque solamente relacionamos el deporte cuando tú puedes ganarte la vida con el deporte. Y esa es una problemática porque lamentablemente hoy día los deportistas y también, ¿por qué no decirlo?, los artistas, las personas ligadas al mundo de la cultura y de las artes, quedamos en un total abandono en lo que quiere decir a derechos sociales o, por ejemplo, muchas veces los artistas o los deportistas no tienen un seguro social, no cuentan con salud, porque no trabajan, pues. O sea, en teoría, ¿no? Nos dedicamos a entregarle medallas al país, pero no cotizamos, es todo un problema, postular un subsidio habitacional es un problema, y entonces tienes que siempre estar trabajando el doble o el triple, porque además tienes que levantar la olla, ¿no? Vivir, porque ser deportista no es una opción. Luego de esta larga entrevista y haber tenido algunos problemas técnicos que esperamos no se vuelvan a repetir ni en esta ni en otra entrevista o debates, ¿verdad? Quiero darle el espacio en, ojalá, 1 o 2 minutos a Damaris para que pueda darle un mensaje a la gente del Distrito 15. Bueno, muchas gracias. Creo que la entrevista ha estado súper bien, independiente de los problemas técnicos. Estoy muy contenta de haber estado compartiendo con ustedes. Creo que además son jóvenes muy preparados ahí, historiadores, ¿no? Eh, Siento que es muy importante que en esta nueva constitución todos y todas nos sentamos representados, eh, que seamos partícipes efectivamente de un proceso constituyente. Yo en ese sentido soy una convencida de que tenemos que avanzar en un país más igualitario, más democrático, y creo que mi camino en el deporte me ha llevado a verlo así. En el deporte uno aprende a competir, en el deporte uno quiere ser mejor, jamás quiere que al de al lado le vaya mal, al contrario, porque si al de al lado le va bien, uno también puede llegar el día de mañana a mejorar. Creo que eso también nos falta mucho como sociedad. Quizás este sistema que se instauró extremadamente capitalista, en donde todos luchamos contra todos, con un individualismo tremendo, nos ha llevado a ser personas quizás muy encerrados en los problemas individuales y olvidando el colectivo. Yo creo que hoy es un momento en el que podemos avanzar en un país que sea también más feliz. No olvidarnos de la salud pública, de la educación pública, de la ciencia,
de las pensiones y de todos los derechos sociales, pero sobre todo en que lleguemos a un país en que realmente nos importe lo que le está pasando al de al lado, a la vecina, que yo siento que está muy abandonado, y sobre todo a nuestros niños y niñas y a nuestros ancianos que realmente ya están completamente en el olvido. Este 10 y 11 de abril yo te invito a que votes por mí. Soy una mujer que no viene del mundo político, que no tengo militancia política, pero que sí he estado siempre alerta, organizada, he sido una mujer activista y he representado obviamente al distrito, a la región y al país en, no sé, por las últimas 6 Olimpiadas Mundiales de Ajedrez con mucha responsabilidad. Yo siempre cuando estoy ahí pienso en que le debo también a esas personas que estoy representando y que por eso lo intento hacer cada día mejor. Y bueno, lo voy a seguir haciendo igual. Yo estoy entrenando de todas maneras para la Olimpiada Mundial de Rusia el año 2022. Este año 2021 lo tengo reservado para estar en la Convención Constitucional y hacerlo de la mejor manera, pero obviamente esto no se puede hacer sin ustedes, ni solamente que voten. Tiene que ser un camino de apoyo constante durante la convención. Así que eso, dejarles invitada a que sigan mis redes sociales, Damaris Constituyente en Instagram, Damaris Abarca Constituyente en Facebook y damarisconstituyente.cl, y bueno, todas las redes sociales, para que nos sigan y nos encontremos en las distintas actividades territoriales que estamos haciendo. Eso pues, muchísimas gracias chicos, un gusto haber estado con ustedes y ahí estamos conectados, tenemos nuestros WhatsApp. Muchas gracias, Damari. Felipe, ¿algunas palabras finales para cerrar esta jornada? Bueno, agradecido de las palabras de Damari, es una de nuestras heroínas. Yo siempre a los deportistas yo los considero héroes de nuestra patria, matria, como le quieran decir, de todos los ámbitos, deportistas, los gimnastas, los tenistas, los futbolistas, bueno, ahora los ajedristas se dice, ¿no? Ajedrecistas. Me puedes decir Queen's Gambit también. Ah, sí, bueno. Agradecer a Damari, agradecer a Pablo y dejarlos invitados a ustedes, público, desde sus casas, de sus pantallas, de sus dispositivos tecnológicos, a visitar nuestras redes sociales, a visitar las redes sociales de Damari y a seguirnos el día viernes, que vamos a tener el Carrete Cordillera, un espacio en donde nosotros colocamos música de varios estilos, también el camión que entrega el gas también está presente en la radio. Y el día domingo también a las 3:30 de la tarde tenemos el sobremesa de domingo, donde vamos a hacer un resumen general de la participación que hemos tenido con los constituyentes de esta semana y la semana pasada. Así que muchas gracias a todos, me despido desde Colina y bueno, éxito y que ganen el mejor y los mejores constituyentes para el país. Muchas gracias. Excelente.